Shalom, Shalom, paz. Iniciamos la cuarta clase del alma y dando gracias al Eterno que nos permite la vida, que nos permite que tengamos esta alma así como la de usted. Hacemos nuestra oración inicial. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que nos permite la enseñanza en la guía de tu Espíritu Santo. Límpianos de toda maldad, guíanos con tu poder y tu gracia. Pero lo pedimos en el nombre de Yahshua, llamado el Cristo. Amén. Amén. La enseñanza del alma. Alguien me decía, si la música se escucha más fuerte que la voz, nos avisan por favor, porque hace 2 clases estaba muy fuerte y pedí que nos avisaran, y sí nos avisaron, pero ya muy avanzada la clase y la idea es que podamos corregir desde un inicio. La música ayuda mucho, más que es música del Eterno y de gente creyente, y nos ayuda y nos inspira. Bueno, entonces me decían acerca de los niveles del alma, pero lo que estamos tratando de hacer antes de entrar más a fondo, más en forma a los niveles del alma, estamos haciendo conciencia. Estamos tratando de que tengamos un conocimiento de las características de la formación del alma, características del alma, funciones del alma, juntamente con cuerpo y espíritu humano. Siento que es una forma de poder ir codificando el conocimiento, configurándolo, porque tratamos de que no sea solamente en un aspecto teórico, sino que lo vayamos asimilando espiritualmente, y de esta forma el alma va evolucionando, se va desarrollando y va adquiriendo la luz con la enseñanza. Hemos de entender, y mucho se ha predicado en todo el mundo, que el significado de las palabras son bien importantes. Hay palabras comunes en nuestro vocabulario al hablar que todos las expresamos, pero cuando vemos el significado de la palabra ser, estar, moverse, vivir, y así un sinnúmero de palabras que van relacionadas de acuerdo al tipo de enseñanzas, vamos comprendiendo mejor, vamos asimilando de una manera con más entendimiento. El entendimiento es algo que está en la mente, obvio, cerebro, pero el entendimiento hemos de comprenderlo, que nos lleva a ser lo que somos y mejorar lo que somos. Porque el entendimiento, si no se pone en comprensión y se activa, se queda solo con entendimiento y sería algo nulo. Lo entiendo, pero no provoca que sea y no provoca que mejore. El comprender nuestra alma es conocerse a sí mismo. Desde un inicio hablamos de una retroinspección, de vernos hacia adentro, irnos conociendo hacia adentro. Ustedes, la mayoría, conocen la historia de Gedeón, un varón que venía el ataque del enemigo, que venía el ataque de un ejército, y él se quejaba. Y tal vez se preguntaba, ¿qué pasa? ¿Estamos solos? ¿Dónde está Dios mío? Ayúdame. Pero él no se conocía
a sí mismo, no se conocía lo que tenía dentro de él. Y este es uno de los puntos importantes, conocer lo que hay dentro de nosotros y dejarlo salir, dejarlo que se exprese, dejar que el alma se exprese, que el alma viva lo que tiene que vivir. Por eso hay mucha gente con una vida seca, fría, árida, que parece que no viven en este mundo, como que tienen su propio mundo. El alma, espíritu humano, tiene que vivir y tiene que realizar la función para la cual están dentro de nosotros y han sido también en el diseño de Dios, creación de nuestro cuerpo. Porque vivimos, obvio, materia, físico, contacto, pero necesitamos ser completos, seres completos, vivir todo lo que somos, no como una experiencia, no como de vez en cuando algo bonito y algún fenómeno raro, como llaman sobrenatural, paranormal, no, como un siempre, para que podamos tener una realización de vida completa y total, completa, en todo lo que somos. Vamos a hablar algo acerca de, que nos va a ayudar mucho acerca de que somos templo del Espíritu Santo. El templo en el tiempo de Moisés le es enseñado por el Eterno, he llevado a las dimensiones espirituales. Vamos a utilizar palabras también así, como dimensiones, niveles. Por si uno dice dimensiones espirituales, en el contexto religioso, con todo respeto, a veces muy cuadrado, de muchos, hay dimensiones. ¿Qué es eso? Dimensiones. Otros lugares que transfieren, traspasan lo que nosotros vemos, olemos, oímos, pero hay otros lugares como un eco, como capas invisibles, como cortinas que no vemos y que van formando otras dimensiones espirituales, otros estados, espacios de vida paralelas. Espero que por las palabras que utilizamos se entienda, porque estamos muy acostumbrados solo a lo religioso. Pero hay que abrirnos. Estas enseñanzas es exactamente para abrirnos más a una vida espiritual. Entonces, estas dimensiones espirituales y que son paralelas a la que estamos viviendo, ahí debe trascender nuestra vida en toda su creación, capacidad, para poder desarrollar todo lo que tenemos que desarrollar. No es solamente lo físico que podemos ver o lo material que podemos tocar, no. Hay algo más, mucho más. Hay que saber trascender a través de estas capas dimensionales invisibles. Y no es que vamos a decir, yo voy a aprender del alma para hacerlo. En automático, el alma nos va a mover, el espíritu humano se va a mover en automático. Es algo que puede suceder en una meditación, en algo de una oración profunda, adoración, un pensamiento de fe, un sueño, una lectura de la Escritura y empieza algo diferente. Entendemos mejor, recibimos más revelaciones, tenemos más discernimiento en lo espiritual. De eso se trata, de tener un equilibrio en cuerpo, alma, espíritu humano, una mente renovada espiritualmente.
que aquí está el paquete, como dijéramos, que unido al corazón y unido a otro órgano llamado hígado, que también lo vamos a enseñar en el área espiritual. Pues bien, en la Biblia, cuando decíamos que Moisés les ha enseñado en espíritu, viaja a la presencia del Eterno, y el Señor le enseña cómo debe ser lo que se llama en la traducción tabernáculo, que significa tienda de adoración. Es como una carpa, diríamos, bueno, larga, rectangular, algo así. En hebreo Mishkan, tienda de adoración. La traducción tabernáculo es del griego. Y el significado es tienda de adoración. Ahí iba Moisés a adorar al Eterno. Antes era por medio de altares la adoración, ir a la presencia de Él. Pero luego en este Mishkan, y luego la construcción del templo. El templo lo dividen en tres partes. El lugar santísimo, donde solamente, ya más adelante, entra solamente el llamado sumo sacerdote. Y entraba una vez al año, llevando los sacrificios, para que el pueblo tuviera una expiación, sus pecados quedaban cubiertos. Una vez al año. El llamado lugar santísimo, otra vez, que solamente podía entrar el sumo sacerdote. Luego había unas cortinas, vamos a llamarle velos, como también se menciona en algunas traducciones, mantos. Yo leí en una traducción, división como de mantos gigantes, me gustó esa traducción, y daba lugar al lugar santo, el lugar santísimo, de aquí para acá, el lugar santo, y luego, y en el lugar santo solamente podía entrar el sacerdote, y de aquí para acá, lo que llamaban o llaman atrios, los patios, lugar santo y lugar santísimo. En el lugar santísimo solamente podía entrar una vez al año el sumo sacerdote. En el lugar santo solamente podían entrar los sacerdotes. Y en el patio, los atrios, solamente el pueblo. Otra vez, pueblo, sacerdote, sumo sacerdote. Así estaba construido y dividido el templo en tres partes. Hablamos de todos los templos de ese tiempo. La palabra dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo, nuestro cuerpo, es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Dice que nosotros somos templo de el Espíritu Santo. Y cuando lo representamos con nuestra vida, el lugar santísimo se refiere al espíritu del hombre, el que lleva una vida espiritual lo mejor posible. Ahí está la posición del hombre espiritual. En el lugar santo está la posición del alma. Y en los atrios está el cuerpo. Cuerpo, alma, espíritu. Cuerpo, atrio, patio. Alma, lugar santo. Espíritu, lugar santísimo.
aquí así somos nosotros de esta manera espiritual un templo. Los sacerdotes, el sumo sacerdote y los sacerdotes, para poder entrar al lugar santo, equivalente a alma, andar, caminar en el alma, con el cuerpo, y al lugar santísimo, el sumo sacerdote, tenían que entrar descalzos. En el cuerpo hay esencia del alma, y como quien dice, puertas del alma, en las coyunturas que son estas, atrás de las rodillas, de las piernas, en las palmas de las manos hay esencia del alma también, en las plantas de los pies, independientemente de lo que llaman ventanas o puertas del alma, de tal forma que los sacerdotes tenían que entrar descalzos para poder caminar lo más espiritualmente posible. Esencia del alma, pies. Lugar santo, lugar santísimo a nivel alma y espíritu del hombre. Por eso, cuando dice la Escritura que todo lo que pise la planta de nuestro pie, que nosotros lo declaramos que es nuestro, porque tenemos el derecho a propiedades espirituales. Esto es el terreno que se pide para el Eterno. Esto es terrenos que se van a conquistar para algo de su obra. Pero esto es que nosotros tenemos que aprender a caminar espiritualmente a nivel alma. Porque caminamos mucho a nivel cuerpo, a nivel religioso, tradicional, pero no hemos todavía aprendido a caminar en el espíritu. Esto es caminar a nivel alma y caminar en el espíritu. Entonces queda claro que el cuerpo del hombre es templo del Espíritu Santo, somos templo, el lugar santísimo, espíritu del hombre, el lugar santo, el alma, y los atrios o el patio, el cuerpo. No estamos divididos como tal, es al revés, estamos unidos. Pero por las funciones del cuerpo, alma y espíritu, de alguna manera o forma, se tiene que mencionar así para que lo podamos entender mejor. El lugar santísimo, que representa al hombre espiritual, en la primera carta a Corintios, capítulo 2, verso 15, dice que el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Tiene una madurez espiritual adecuada y lo mejor posible, y va creciendo y la va desarrollando. Por eso dice que este hombre espiritual puede juzgar, tiene la autoridad de juzgar, no de condenación, de juzgar, no. Es un tipo de juzgar discerniendo lo que es de Dios, lo que es del mundo, lo que es de la carne y lo que es del diablo, de los demonios. Es el lugar santísimo, el hombre espiritual. En el lugar santo, que corresponde al alma, está el cristiano carnal o el creyente carnal. Y en 1 Corintios 3:1 dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en el Señor. Como en el alma están las emociones y sentimientos, entonces es normal que en ocasiones se disparan más emociones carnales, influencias mundanas, y se deja lo espiritual, porque emociones y sentimientos no es fácil que caigan en estas áreas de influencias. En el espíritu humano está la fe, la conciencia y la comunión o relación con Dios. Fe, conciencia, relación, comunión. Y en el alma, voluntad, emociones y sentimientos. Y entonces así tenemos
La tercera función de nuestra vida en el cuerpo como el hombre carnal. 1 Corintios 2:14, para el hombre natural no percibe, no ve, no entiende, no recibe, no comprende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir, o sea, descubrir o tener revelación espiritualmente. La Biblia dice que hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Entonces es el hombre natural el que está representando el cuerpo a nivel patriarcal del templo. Está el creyente carnal, esto está en la mitad. No significa que no sea espiritual, sino que cae mucho en. Así nuestra alma, según cómo la alimentemos, es un alma muy espiritual, muy carnal, muy influenciada por el mundo. Y finalmente, ¿verdad?, el creyente espiritual que lleva una vida lo mejor posible, lo más entregada, viviendo, tratando de vivir, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Patios, cuerpo, lugar santo, alma, lugar santísimo espíritu. Patio, cuerpo, hombre natural, lugar santo, alma, creyente, carnal, espiritual, maneja las dos, y lugar santísimo, hombre espiritual, que discierne todo, por el espíritu, lugar santísimo. Entonces, el que está en el patio, hombre natural, no entiende las cosas espirituales, está en lo natural y anda más con una vida fría, una vida dura. Depende mucho del mundo y de la carne. Patio, atrio. El que está en el lugar santo a veces cae en una tibieza. Siempre hemos tratado de enseñar de que el que está en la tibieza es porque no quiere subir y ser como calientito, o que estuvo abajo y que subió pero no llegó hasta arriba, se quedó ahí en el nivel del alma, se quedó ahí de alguna manera en un nivel de conformismo y que ya no quiso seguir adelante y llegar a ser calientito. Por eso la Escritura dice en Apocalipsis 3:16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El Señor vomita a los tibios porque significa tibieza, mediocridad, conformismo, religiosidad, tradición, decía yo, cuadrados, que no quieren más allá, que en lugar de meterse al Espíritu del Señor y con todo, están razonando las cosas. La obra de Dios, el mover del Espíritu Santo, el mover de su presencia, no se razona. Ahí no entra el intelectualismo. Romanos 12:1-2 lo dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y muchos no tienen esa renovación, cuestionan cantos, cuestionan enseñanzas, cuestionan un sinnúmero de cosas. Y el espiritual, sintiendo el canto en su espíritu y en su alma, que es de edificación, que es de amor, sintiendo lo que lee en la Escritura, sintiendo una oración, a lo mejor no se entiende, no se alcanza a comprender, ahí no está buscando que sí, que no, que la letra, que aquí, que allá no, ahí se recibe en el espíritu, porque está abierto a esa presencia y sale del patio y entra al lugar santo y avanza y llega al lugar santísimo. Y de eso se trata, de perseverar, de seguir, y no tanto cuestionamiento y tanto razonamiento y tanta teología
y tantos puntos de dogmatización. Dogma es una imposición de manipulación, de control religioso, y es como los sentimientos, no se pueden dominar. Hasta por los animalitos se les tiene cariño, el amor al anciano, a los bebés, qué sé yo, es natural, es espontáneo, es normal. Así debe ser en nuestro espíritu, en su función natural, normal. Ahora, vamos a ver las posturas. Ya hablamos de esto, pero tenemos que volver a comentar. Está la postura de que somos tripartitos. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo a todo lo que somos santificados. Y todo vuestro ser, o sea, lo que nosotros somos, dice, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible, o sea, que no seamos reprendidos, llevar una conducta lo mejor posible en las tres áreas, funciones de nuestra vida, espíritu, alma y cuerpo, para la venida de nuestro Señor Yahshua, llamado el Cristo, para que cuando Él venga estemos lo mejor posible en una vida de santidad. Menciona los tres estados del hombre, pero no dice literalmente que sean tres de tripartitos, así se llama la postura, pero somos uno en cuerpo, alma, espíritu, en sus funciones que están entrelazadas y que todas dependen uno del otro. El cuerpo depende de las funciones del alma y espíritu humano, el alma depende de las funciones del cuerpo y espíritu humano, el espíritu humano depende de las funciones del alma y del cuerpo, y el cuerpo depende de las funciones del alma y del espíritu, y van entrelazados y funcionan, y deben tener ese equilibrio para tener una sola función en las tres diferentes de cada quien, para realizarnos como un ser completo. Porque uno no puede ser sin el otro, y uno se apoya con el otro, y uno depende del otro y el otro del otro. Existe eso que a mí me gusta mucho llamar paralelismos, y hay quienes no están de acuerdo y dicen que no, yo respeto. Pero yo lo he vivido, yo lo veo, a lo menos yo, y esta es mi postura. Pero no son tres diferentes, son tres iguales. Cuando el alma sale del cuerpo de la persona es idéntico al cuerpo del hombre es el alma. Ha habido testimonios hubo un político que tuvo un accidente en la carretera de Puebla y muere, y alcanza a ver su cuerpo y su pierna rota. Y cuando él se ve a sí mismo y ve su alma a nivel espiritual tiene la pierna. Pero él ve su cuerpo en la carretera y tiene la pierna trozada, y estaba por allá unos metros por la causa del accidente. Y su testimonio es que le ruega y le pide a Dios que le permita vivir, que tiene los hijos, que se va a entregar a Él. Y el Eterno le da la oportunidad, regresa a la vida y se ve otra vez sin pierna. Está sintiendo el dolor y se desmaya. Quedó sin pierna. Pero el testimonio es que su alma y su cuerpo son idénticos, como gemelos, en carne y en espíritu. En las veces que el Señor nos ha permitido salir, lo hemos vivido, y vaya que son muchas, que Él nos saca para ir a orar o liberar y hacer algo en la obra. Y sí, somos idénticos, espíritu, alma, cuerpo, en su forma espiritual, física y espíritu. Pero las funciones se complementan uno con otro. Es como mis dedos con la mano. ¿De qué serviría tener manos si no tengo dedos y una muñeca acá? Por eso hablamos como si fuera espíritu en mi cuerpo. Porque de nada sirve la muñeca si no está la palma de la mano y no están los dedos. De nada servirían dedos sin mano. Imagínense los dedos flotando, ¿no?
y no hay mano, no se pueden mover, no tendrían vida, no tendrían causa de existencia. Igual la muñeca y así viceversa en este sentido. Y está la postura bipartita, donde está el cuerpo. Esta es la postura griega, la tripartita. Y está la postura bipartita, donde es cuerpo y el espíritu está integrado al alma. Aún integrado, los dos tienen sus funciones, pero vuelvo a decirlo, es como el muro, la barda, en donde está el ladrillo y hay cemento. Y el cemento une ladrillo con ladrillo y con ladrillo. Si nosotros pensamos en la cimentación, que es una barra, de una barda abajo o de una casa, ese viene siendo como el cuerpo. Se levantan las bardas y viene siendo como el alma y el techo del espíritu. Pero el espíritu no puede funcionar como un techo, valga la expresión de la comparación, si no hay unas paredes. Y las paredes no pueden funcionar ni levantarse si no hay una cimentación. Y no tiene caso construir una cimentación si no se va a construir paredes y no va a tener un techo y no va a ser un templo del Espíritu Santo. Algo así funciona, pero el cemento que une todo, por llamarlo así, es el Espíritu Santo. Tratando de explicar con una metáfora de construcción estas posturas. Ahora, el cuerpo tiene los 5 sentidos. El rostro, la enseñanza es que el rostro lo crea Dios. O sea, si te pareces a papá y mamá y no se llevan bien, o tal vez no te ha ido muy bien con ellos, hay veces que puedes decir, ay, igualito a mi papá, igualita a mamá o a papá, y ¿por qué me parezco tanto a ellos en el rostro? Tal vez se podría decir al revés, o se debe decir, ay, tengo el rostro de papá, igualito a mamá, y qué bendición. Bueno, aquí la enseñanza es que el Señor es el que define el rostro. Si eres igualito a papá o mamá, hombre o mujer, es Dios quien te creó el rostro. El rostro es el principio en parte del resplandor de la gloria de Dios. Cuando Moisés iba a su presencia, dice la enseñanza que se enterraba ahí en el monte y solamente se enterraba en la tierra y solamente quedaba el rostro afuera. Por eso salía el alma de Moisés, el cuerpo enterrado y solo la cabeza por fuera. Iba y recibía la enseñanza del Eterno, de tal manera que cuando regresaba al cuerpo, el rostro quedaba con el resplandor de la gloria de la presencia que llegaba hasta su cuerpo. Y el pueblo no lo podía ver y le lastimaba la vista, porque ellos estaban a nivel tierra, estaban a nivel cuerpo, a nivel carne, a nivel patios, como decíamos. Y él venía de estar a un nivel espiritual, en el nivel máximo de alma espíritu unidos, llamado Neshama. Ahora, este resplandor en el rostro de Moisés no solo se vio en él, deslumbraba en muchos aspectos en varios siervos, siervas del Eterno que al ir a la presencia de él venían con ese resplandor. En la transfiguración que mencionan los evangelios se ve al Señor en su estado de Zohar hebreo, que significa resplandor, y Moisés y Elías les es permitido bajar, pero lo bajan con ese cuerpo espiritual que es al que tenemos que llegar nosotros, y esa es la idea de tener de esa gloria, que se vea la gloria de Él y no la nuestra. Y ellos bajan también y están ahí con un resplandor y túnicas que resplandecían cuerpo, alma, todo de adentro sale hacia afuera y así ilumina las ropas, el ropaje de Elías y de Moisés, entendiendo que las túnicas del Señor Yeshua eran diferentes. Ahora,
el cuerpo, perdón, el rostro, la cara, es creada por el Eterno, porque Él quiere que nosotros demostremos esa luz. La oración llamada sacerdotal o arónica del número 6 dice: el Señor hace resplandecer su rostro sobre nuestra vida. Es el resplandor del rostro del Señor sobre nuestro rostro, para que siempre esté iluminado, encendido, como la menorá o el candelabro. El candelabro estaba encendido día y noche en el templo, en el lugar santísimo, en el hombre espiritual. Y la luz generada por el aceite que representa el Espíritu Santo y la luz, la gloria del Señor Yahshua, en el cumplimiento del candelabro de la presencia del Todopoderoso, representa el rostro, que siempre debe estar iluminado, siempre con la luz y el resplandor en su rostro. De ahí que esta oración que hace resplandecer el rostro del Señor, nuestro rostro, es por lo que significa cada brazo. Podemos nosotros así entender y conforme la escritura, que cuando nuestra alma empieza a caminar lo mejor, adecuadamente, se mantiene esa luz en nuestras vidas. De ahí que en Isaías capítulo 11 habla de los 7 atributos del Espíritu que tendría el Mesías. 11:1 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retornará de sus raíces. El tronco es el árbol, Isaí es el padre de David, por ejemplo, pero el vástago es como un tronquito que luego sale del tronco mayor como un tumorcito. Dice: va a retoñar de esas raíces del Padre. Y dice en el verso 2, vamos a señalar de derecha a izquierda. De derecha de ustedes a izquierda es aquí, ¿verdad? Inicia aquí. Bueno, uno, así seguidito. Reposará sobre él el Espíritu del Eterno. Ese es el del centro, si lo señalas, por favor. Ese. Reposará la luz, el resplandor del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Luego vamos a tomar de aquí, para llegar a los primeros 3, 2, espíritu de sabiduría. Ese. 3, espíritu de inteligencia. Ese. 4, espíritu de consejo. El que sigue ya lo mencionamos, el espíritu del Eterno. El que sigue, espíritu de poder. No, bien decir, espíritu de poder. Luego, espíritu de conocimiento, ese. Y finalmente, espíritu de temor al Señor. En un temor por reverencia y estar separado de Él. En toda la luz que viene del Espíritu de Dios, se reparte en el rostro del varón y a su vida baja del rostro hacia abajo. Bien dice que la unción viene del rostro de la barba de Aarón hasta sus vestiduras, para alumbrar en cada uno de nosotros con su espíritu y tengamos la luz del espíritu de sabiduría, inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor al Eterno. Y el resplandor del rostro del Señor en nuestro rostro nos hace una menorá o un candelabro. De ahí que el primer brazo del lado derecho mío
representa el oído derecho. El último brazo, el izquierdo, el oído izquierdo, ya van dos brazos. El ojo derecho es representado en el segundo brazo derecho. El ojo izquierdo, el penúltimo brazo. Luego la fosa nasal derecha en el tercer brazo. La fosa nasal izquierda en el brazo de allá para acá. Y el del centro es la boca. Ojo derecho, ojo izquierdo, oído derecho, oído izquierdo, ojo derecho, ojo izquierdo, fosa nasal derecha, fosa nasal izquierda y boca. Con 7 espíritus de Dios, de luz, y de ahí se cumple: el Señor hace resplandecer tu rostro, su rostro, sobre nuestro rostro, para ser un candelabro de luz. Por eso es que Él diseña, Él crea el rostro de acuerdo al parecido de los padres, para honrarlos, y porque de ahí viene la luz de la creación y del amor a través de ellos. Hablamos de la creación, concepción, que como humanos haya errores es otra cosa. Ahora, el cuerpo tiene 5 sentidos, y para poder nosotros mejorar a nivel alma, tenemos que buscar caminar a nivel espiritual. Los 5 sentidos, ya vista, oídos, olfato, boca y tacto. Otra vez, vista, el oír, el respirar con la nariz, boca y tacto. Son los 5 sentidos llamados ventanas del alma o puertas del alma. Aun cuando específicamente habla de los ojos como ventanas del alma, realmente que los 5 sentidos son ventanas del alma, porque lo que recibe el cuerpo lo transfiere al alma. Los 5 sentidos transfieren a los sentimientos, a las emociones y la voluntad del alma. Y los 5 sentidos y los 3 niveles del alma llegan a los 3 estados del espíritu humano, que es la fe, la conciencia y la relación con el Eterno. Pero ahí está otra vez la prueba de que sin la función del cuerpo, alma y espíritu, o viceversa, espíritu, alma y cuerpo, o alma, espíritu y cuerpo, deben funcionar en ese equilibrio, en esa función, en ese paralelismo, en sus funciones para ser una sola. Todas esas se tienen que complementar y son necesarias unas con otras para hacer una sola vida espiritual. Espero estarme explicando. De ahí que cuando vamos a hablar de los ojos, que lo que vemos todo entra al alma, hemos de tratar de entender que hemos de utilizarlos de una manera espiritual. El Salmo 17:8 dice: guárdame como la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. ¡Qué verso! Y habla de que somos como la niña de sus ojos para ver como Él ve, aprender lo que Él veía y cómo lo veía, con misericordia, con amor, con bondad. Debemos entonces tratar de espiritualizar nuestras miradas. Proverbios 20:27 dice: lámpara del Eterno es el espíritu del hombre, lo cual escudriña lo más profundo del corazón. Como la niña de los ojos que leímos, es para estar protegido bajo las sombras de las alas de Él en lo espiritual.
Y en Proverbios, lámpara del Eterno es el espíritu del hombre. Estará, como dice aquí, descubrir, escudriñar lo más profundo del corazón. Entonces, por medio de los ojos espirituales, vamos a encontrar una protección, guárdame como la niña de tus ojos. 2, vamos a empezar a tener una revelación, descubrimiento de las profundidades del corazón. De ahí que estamos viendo el valor de buscar ver espiritualmente. Hebreos 12:12 dice: ha puesto los ojos en Yahshua, llamado el Cristo, autor y consumador de la fe. Bueno, están arreglando la cámara ahí, por eso paré un poco a la silla, para que, como se graba también para el canal. Y ya. Y Hebreos 12:2 dice: ha puesto los ojos en Yahshua, autor y consumador de la fe. Entonces, en esta tercera enseñanza de la vista espiritual, es los ojos en él. Ponemos los ojos en el mundo, de la carne, el materialismo, de tantas cosas, pero dice en él, de ver cómo era, cómo vivía, cómo hablaba, lo que hacía. Ya en estos 3 textos estamos viendo bendición espiritual por ver espiritualmente. Job 42:5 dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Miren qué bonito. Fue un crecimiento espiritual, bendición espiritual, desarrollo, ya no solo de oídas. Entonces, en esta función del oído, desarrolla espiritualmente la fe, para ver con fe. Se abran los ojos espiritualmente. De oídos te escuchaba, pero ahora mis ojos te ven. Vamos a hablar más de los ojos adelante, aunque de entrada hemos de decirlo. ¿Cómo vamos a ver con ojos físicos? Lo espiritual se ve cuando el Señor quiere que lo veamos, pero verlo a Él espiritualmente. La Biblia dice que Dios es espíritu. Entonces nosotros, al sentirlo espiritualmente, es una manera de verlo. Él es espíritu, espiritualmente es la manera de verlo al estarlo sintiendo. Dice en la Escritura que el Espíritu Santo es como el viento, que nadie sabe de dónde viene y a dónde va, y que así es todo aquel que busca del Espíritu y que es como el Espíritu. De tal manera que en una de las enseñanzas, en una anécdota, en una revelación que recibimos, que no me la grabé ni la pude grabar, es que a mí se me pregunta, ¿cuál es tu vida? ¿Cómo vives? ¿Cuál es tu vida? Dije, bueno, una vida, gracias a Dios, creo en Dios. Hay más. ¿Cuál es tu vida y cómo vives? Bueno, pues trato de servirle como siervo y ser lo mejor. Hay más. Trato de dar el mayor amor posible. Hay más. Trato de ser lo mejor posible en santidad. Hay más. Bueno, tengo cuerpo, huesos, órganos. Tengo que tratar de cuidarlos y vivir y administrarlos, protegerlos. Hay más. Y por ahí yo estuve soltando. Dice, tu vida es espíritu. Ahí se lo dejo. De ahí se desprende todo. Tu vida es espiritual. Para llevar una vida espiritual en cuerpo,
Una vida espiritual en alma, en los tres estados varios, es una vida espiritual porque Dios es espíritu y así vamos a crecer espiritualmente. Salmo 139, 16, mi embrión vieron tus ojos cuando estaba siendo formado. Está la enseñanza de que el bebé está en el vientre de la madre y tiene conexión con el Eterno y tiene relación independientemente de que escucha lo físico que habla papá, mamá, independientemente de que por el cordón umbilical la madre le transfiere el alimento, pero también la tristeza y todo lo que es afectada, independientemente de que esta postura es hermosa, él logra escuchar los latidos del corazón de papá y de mamá, que son los que le dieron la vida. Y un latido es de papá y el otro es de mamá, y un latido es de papá y el otro es de mamá, y su corazón siempre va a latir con un latido de papá y de mamá. Por eso cuando uno de los dos muere, el corazón queda con una debilidad de latido porque murió uno de los dos. Esto habla de, otra vez lo tengo que decir, de que el bebé es creado y en la sangre y en el semen de papá y de mamá y esencia del alma de los dos. Entonces se complementa. Llega el alma del creador, obvio. Pero aquí hablamos de la esencia de los dos en sangre, en el ADN y en el semen. Y eso lleva a que la unidad de los padres con el hijo permanece para siempre y se manifiesta en esos latidos. Entonces el bebé tiene esa relación con el Eterno. Cuando está siendo creado, dice, mi embrión vieron tus ojos. El bebé está viendo el espíritu del Eterno y el Eterno le está viendo a sus ojos. Ya no influyó el espíritu a su cuerpo, pero se mantiene con esa vivencia. Así nosotros tenemos que buscar ver a papás porque venimos de ellos, descendemos de ellos y vamos a tomar lo bueno de ellos. Lo demás va a ser desechado, lo que no nos conviene. Pero tenemos que aprender nosotros a entender que desde bebés somos vistos y vemos al Eterno. Entonces la enseñanza habla que cuando el bebé nace, le es oprimido el labio superior en esta hendidura y se olvida de todo lo que tuvo de relación con el Eterno cuando era bebé y que vivió 9 meses en el vientre de mamá. Y a partir de ahí empieza la nueva relación y vivencia con el Eterno. Pero estos 9 meses viene siendo la preparación espiritual para vivir por 10 hasta los 90 años, que los 80 es lo máximo y los más robustos, dice el Salmo. De ahí en adelante es un desarrollo espiritual todavía avanzado si se vive y se aprovecha. Entonces, los 9 meses representan 90 años, pero con la luz del Señor, viendo, buscando su rostro, porque desde que se es embrión nos está viendo. Cuando el Señor habla a Jeremías y le dice, antes que te creara, te conocí, antes que te pusiera en el vientre de tu madre, te conocí, le está hablando a nivel alma. El Señor nos vio, platicó con nosotros a nivel alma. Dio la enseñanza de que hay 3 matrimonios, 4, escogen en cuál vas a nacer, porque ahí vas a restaurar a quienes van a ser tus padres, así es la postura. Por eso dice el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen. El alma que nosotros tenemos es un alma ancestral que viene con ADN parte de los padres, de los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, ñoños, como de 10 generaciones hacia acá. Traemos de todos ellos, porque una generación es un complemento. Y en el satanismo tratan de tener ellos 10 generaciones de control bajo familias para poder tener, como quien dice, una victoria para ellos, para deshacer
el tiempo o las dimensiones generacionales en una familia. Recuerde que la letra Yod es el número 10 y tiene forma de semen, tiene forma de embrión, y eso representa vida. El Salmo 139, 16 lo dice: mi embrión vieron tus ojos cuando estaba siendo formado. Ahora, hay que creer que el Señor nos sigue viendo y nosotros lo seguimos viendo a Él, porque seguimos siendo formados en espíritu. Pues hablaba de todo esto. Si nosotros damos los ojos de papás, vamos a encontrar una luz de mamá o papá. Aún, con todo respeto, Juan alcohólico, lo que fuera. Esa es la luz de los ojos de ellos que tenemos que tratar de asimilar. Cuando Pedro y el otro apóstol están en el templo de Hermosa, en el libro de los Hechos, le dicen al hombre que estaba mal de las tiendas: ve a nuestros ojos. No tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy. Le están hablando a nivel alma, le están transfiriendo de la luz de su alma a él a través de la mirada y a través de los ojos. Así el Señor, a través de su mirada, nos está transfiriendo de su gloria, de su presencia. Cuando una persona está endemoniada o tiene un enojo, es que llega un espíritu malo, no es bueno estar durmiendo a los ojos, porque se provoca ahí, empieza una agresividad de lo que sale de la persona que tiene demonios hacia afuera para con la otra persona, para tratar de influenciarlo o tratar de asustarlo. Las manifestaciones demoníacas, usted se da cuenta que normalmente se manifiestan más por los ojos que se cierran, que están en blanco, o la saliva que sale. De ahí que la vista espiritual es bien importante conservarla leyendo la Escritura. Y más si usted escanea en hebreo la palabra, la Torah, porque toda la luz de estos seres vivientes no son como letras, son seres vivientes que, aunque hay un idioma hebreo normal, mundo, ciudad, en el aspecto espiritual, con que se está escaneando o leyendo por la fe, toda esa luz, toda esa presencia, toda esa esencia divina va a su alma, y es la forma en que también Dios lo ve y usted ve a Dios. Y Hechos 3:4 ya lo leímos, cuando le dice que fijando su vista a sus ojos le dijo: míranos. Ahí estamos aprendiendo a ver con el alma de la persona. Podemos orar y decirle al Señor: enséñanos a ver el alma del necesitado. Cuando el Señor le pregunta a Nicodemo, un hombre sabio de la Torá, acerca de las cosas terrenales y espirituales, le dice: si no entiendes las terrenales, no vas a comprender las espirituales. No le podía hablar así. Y Nicodemo le dice: sabemos que vienes de Dios por las señales, milagros que haces, porque nadie puede hacer los milagros y las señales que tú haces si Dios no está con él. El Señor Yeshua le podía haber contestado: sí, vengo de él, hago milagros, hago señales de misericordia en la voluntad del Padre, lo que él me guía, pero no le contestó a la pregunta que él realizó, le respondió con otra y le dijo, porque veía el alma de Nicodemo, y el Señor le contestó: Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. No le contestó a la pregunta literal, sino le contestó de acuerdo a lo que el Señor vio dentro de él, que le hacía falta y tenía necesidad. Es necesario nacer del agua, el agua es la palabra, y del Espíritu.
para poder nacer de nuevo y ver con los ojos espirituales. Y Nicodemo no tenía eso. Recuerda el pasaje del profeta Isaías con el sirviente del rey Acab, que le hizo hincarse en el monte, en la montaña, y que él no veo nada. Después de 7 veces, ¿qué ves? ¿Qué ves? Le abre la vista espiritual. Ya había creído, ya tenía más fe, entonces es cuando ve con una mano, se viene el agua, vio la mano de Dios. Espero explicarlo y espero que lo recibamos. Vamos a dejar aquí, ya es la hora, y seguimos la próxima semana para ver entonces los oídos. Hemos visto de los ojos, hemos de poner en práctica, hemos de mirar lo que hemos de ver en lo espiritual por sobre todas las cosas y ver con amor, ver con misericordia y ver con toda la entrega de una mirada que queremos recibir de la luz del Todopoderoso. El Eterno les bendiga. Shalom.